no hay duda de que Los Foques es un fenómeno, porque se ha comentado públicamente que Santiago Matías pudiera ser candidato por el Partido Reformista. Asocien a Los Foques con el Partido Reformista Social Cristiano, sí, para que el Partido Reformista, de no medir nada, pasó a medir 0.8% como partido. Y en esas 72 horas de medición, ese es el resultado. Eso fue lo que la población manifestó. Es una pregunta abierta, es una pregunta general. Sí. ¿Por quién usted votaría para las elecciones del 28? Por eso tú no puedes obviar a Los Foques, porque es la gente que te lo dice. He tenido una relación muy cercana con Hipólito, que está muy molesto desde hace varias encuestas, porque él entiende que Carolina no saque en esas encuestas lo que ella realmente tiene. No fueron preseleccionados los nombres, sino a la gente se le preguntó y ellos pusieron los nombres. ¿Qué va a hacer a Los Foques con ese 6%? El indiscutible, the one and only, Mr. Primicia, Don Freddy Aguas Vivas, en Al Tanto para una mirada urgente de la encuesta de ACD Media. Gracias, mis amigos de Al Tanto, por suscribirse, compartir este contenido de alto valor y ser cómplices de nosotros en esta forma divertida y entretenida de abordar la actualidad política dominicana en este dúo dinámico. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme a tu tan escuchado programa. Y tan visto. Tan visto. Bueno, Freddy Aguas Vivas es un hombre primicia que nos ha adelantado tantas cosas como si tuviera una bolita de cristal. En algunos casos me parece hasta fresco. Fresco, como dicen en el campo. Mire, buen fresco, porque las cosas que Freddy se ha atrevido a decir. Fresquito. Fresquito. Dijo que Gonzalo era el candidato y Gonzalo es el candidato. Sí. Dijo que a Los Foques iba con el Partido Reformista y las conversaciones están ahí, el tipo aparece, ustedes verán cómo en esta encuesta. ¿Qué más? Bueno, son muchas las cosas que hemos oído, las predicciones. El que te va a hacer quedar mal es Abinader, que no, ese embuste no es verdad. Bueno, eso fue de las primeras predicciones que hice yo. Te decía a ti que existe la posibilidad y todavía existe. Todavía existe porque sencillamente como se están desarrollando las condiciones del Partido Revolucionario Moderno, existe la posibilidad de que ante un tranque de que nadie quiera aceptar la derrota, entonces el Partido Revolucionario Moderno se verá precisado a utilizar su principal activo político, de la persona que más le garantiza el triunfo. Solo Abinader da garantía absoluta del triunfo del PRM. Bueno, según esta encuesta, señores, pero vamos a desglosarle slide por slide. Según esta encuesta, Freddy tiene razón. Bueno, vamos de inmediato a la más reciente encuesta con el acompañamiento de producción para este julio del año 2026. La ficha técnica es una encuesta realizada en el norte, sureste y la zona metropolitana, pero también de una edad que comprende desde los 18 hasta más de 55 años. Y ahí estamos viendo una muestra de 1.200 personas del 2 al 4 de julio. Y, por supuesto, Freddy, se habla de los principales problemas del país. En general, ¿cómo califica usted la situación del país? Dice el 41.1% que positiva y negativa 52%. ¿Con qué se come eso, Freddy? Bueno, aquí se manifiesta el descontento que hay en parte de la población que ha estado protestando por una serie de problemas fundamentales. Pero fíjate que hay dos cosas que acaparan la atención de toda esta encuesta. La primera es el alto costo de la vida, la comida. La gente entiende que se le está haciendo más difícil tener comida en la mesa y entonces con esa situación porque la gente con la comida no juega. Tú le puedes jugar con el gas, la electricidad. Ni con la bebida tampoco. Ni con la bebida. Ni con la comida ni con la bebida. Muy buena esa. Pero entonces, lo siguiente es la delincuencia, la violencia, la situación de inestabilidad y de desasosiego que vive la población. Entonces, estamos ante una situación difícil para cualquier gobierno remontar. Ahí se ha tenido que acudir, que estos principales problemas del país, ha tenido que acudir a contar con candidatos fuertes, poderosos. Fíjate que solo Abinader y David Collado
son los únicos que te pasan en una media que puedes decir, bueno, ganan absolutamente en cualquier escenario. No te adelante al acontecimiento, vamos slide por slide, señores, fresquecita, acabada de salir esta encuesta imparable de ACD Media, y digo imparable porque acuérdate que la Junta dijo que no publiquen encuestas. Que no publiquen encuestas. Entonces, los principales problemas, ¿qué palabra describe mejor lo que usted siente frente a la situación del país? Miren ese slide. Preocupación. Preocupación. El 28.7% está preocupado por la situación. Desilusión. 26.7% está desilusionado. Esperanza y confianza. La esperanza y la confianza, el 26% de la población tiene esperanza y confianza 13.3% de la confianza. Indiferente 3.4% y no sabe o no responde un 1.9%. Entonces la preocupación y la desilusión están sumando un 55. 55 y medio, casi. Ya 55. Usted sabe, los principales problemas ¿cuáles son, Freddy? Vamos a ver cuáles son los tres principales problemas de este país. El costo de la vida está en un 62% de la población. Está alto el costo. En todas las mesas, cada vez que van a comer, piensan en el bolsillo, porque sencillamente está altísimo. 62% de la gente está preocupada por el alto costo de la vida. Ahí está, por ejemplo, la delincuencia y la inseguridad, son el segundo renglón con 42.8%. Y entonces, falta de empleo 15%, crisis económica 15%. La salud ya tú vas bajando, la salud solo el 12% se está preocupando por la salud, la energía eléctrica el 11.79%, y entonces tú tienes corrupción 10%. En unos procesos anteriores la corrupción era el 40, el 50%. ¿Qué ha cambiado, Freddy? Bueno, yo creo que se desgastaron los temas, yo creo que fueron tan utilizados. Tú has visto una blusa nueva que tú tienes que te gusta mucho, que tú te la pones toda la semana y hay que lavarla toda la semana. Yo creo que aquí hay temas que empezaron a cansar a la gente, y la corrupción fue uno de esos temas que fue ya la gente como soltándolo, se aburrió del tema y lo dejó rodar tranquilo, porque hay que saber que aquí se batió, es más, las dos últimas elecciones se puede decir que se ganaron en base a las estrategias que se montaron para impulsar la percepción que tiene la gente sobre la corrupción. Entonces eso hizo mucho daño. Se desgastó el tema y no terminaron en nada los juicios. Vamos a ver el siguiente slide después de ver que el alto costo de la vida y la delincuencia ocupan los primeros lugares de lo que a la gente le preocupa. Vamos a ver, producción, el siguiente slide. ¿Cuál es el gasto que pesa más en el hogar? Velo ahí. Comida otra vez, 47.7% el moro. No me jueguen con el moro porque eso está por encima del bien y el mal. Fíjate que la salud vuelve a estar en un 12%, la electricidad en 11%, la vivienda en 8%, el combustible en 7% y las deudas y los préstamos, y a mí que me mortifican tanto, mire, 5.5% solamente. Yo creía que era peor el La problema gente mío. No debe, porque para deber hay que tener fuerza económica. Sí. Oye, te deber es un privilegio. Y calificar, no diga que ay, yo quiero coger fiado, no. A mí lo que me gusta es que me deban, Freddy. Que me deban, bueno. Ahora vamos a ver, y que me paguen. Vamos a ver el siguiente slide a propósito de los principales problemas. ¿Qué tipo de ayuda aliviaría la economía doméstica? Por supuesto, bajar los precios de los alimentos. Los precios, 58% plantea que si se le bajan los alimentos se sentirían como una ayuda. Está clarísimo el tema de la canasta familiar. Subir los salarios casi un 20%. Facilidad de medicamentos y reducir el precio de los combustibles. Mira, que era una de las quejas de los cacerolazos. Sí. Mira lo que tiene un 7.3%. 7%. Pero mira, controlar la tarifa eléctrica 3.9%. O sea, estamos hablando de una bagatela. Comida. La gente quiere comida y tranquilidad. Comida. Después todo lo otro es... Señores, miren cuáles son los principales problemas del país. En materia de transporte, el principal problema es la imprudencia de los motoristas. La imprudencia, bueno, que en cada accidente hay un motorista muerto. Por encima del costo del pasaje y de los tapones y de la inseguridad 27.4%. y de mal estado de la calle. Pues eso es fácil de resolver. Sí. Va a empezar a trancar motoristas. Ay, no.
Ay, los motoristas son una fuerza para mover votos ese día y de la caravana, que ya tú sabes. Bueno, lo que es la caravana y el día de los votos. No te pongas contra los motoristas. Intocable. Eso es peligroso. ¿Qué medida considera que ayudaría más a mejorar la seguridad en su comunidad? Ahí está, crear más empleo juvenil, Freddy. ¿Qué más? 30.7 y luego control de puntos de droga, 17%. Mejor actuación de la policía son 15.8%. Más presencia policial, 13%. Deporte y ocio para jóvenes, 10%. Cámara, 6%. Iluminación, 3%. Y no sabe, no responde, 2.7%. Bueno, y vamos ahora, señores, a lo que vinimos, lo que le gusta a Freddy, el sazón político. Baja aquí, señor director. ¿Cómo evalúa la gente al presidente y su gabinete? ¿Cómo es posible que los funcionarios se quemen y el presidente pase? ¿Cómo es que la gente desaprueba? Todo el periodo el presidente ha estado aprobado con notas muy sobresalientes, pero el gabinete se quema siempre. Este es un paisito parejero. Vamos con vamos a divertirnos, dice Piro. Evaluación de gestión al presidente Luis Abinader. ¿Cómo califica el trabajo que está realizando el presidente Luis Abinader a propósito de que cumplió años el día de ayer, señores? Felicidades para el presidente. Felicidades al presidente, que Dios lo bendiga y le dé mucha salud. Pero es ra con ra que está ahora. Sí, ahora está ra con ra. Es un 50 pelado que lo aprueba. Viene bajando de 68. ¿Tú te acuerdas cuando empezó en los primeros meses de gestión? 68, 70, 69. Y entonces estuvo todo el tiempo lidiando con el 60%. Ahora fíjate el cambio que se ha dado y ya está en 50% a 47.9, o sea, un 50-50. Pero, Freddy, ¿es normal o no a 6 años de mandato esos números? Mira, no es normal. Para un presidente cualquiera, 4 años no le llega sobre el 50. De 4 años para adelante empieza de 40, 37, 40, 42. Pero Abinader nunca ha bajado de 50. O sea que es un hito. En 6 años. Es un hito que en 6 años mantenga 50. Totalmente. No es que barato me los hallo, que no, que tiene poco. No, se conforman con 35, con 37, porque más o menos una media ya, cuando tú haces los cálculos de la cantidad de gente que es opositora. Pero yo pienso que Abinader ha logrado una buena calificación para pasar con notas aceptables de la... O sea, que está por encima del estándar. Está por encima del estándar. Veamos ahora la evaluación del gabinete. Aquí es que yo me río. Mientras el presidente no baja del palo con un 50 de aprobación, el gabinete se quema con un 58. Solamente el 32% califica como bueno o muy bueno la gestión de los funcionarios del PRM. Pero la mayoría lo pone como malo, como negativo. RDH, como dirían en Baní. Ahora vamos a la popularidad de Abinader. ¿Usted aprueba o desaprueba al gobierno? En un 51% lo aprueba. Pasa siempre con un 44% lo desaprueba y un 5% no sabe qué responder. Pero está muy buena aprobación también. Popularidad del presidente Abinader. Míralo histórica. Ahí. Cuando te vas a los funcionarios, tú vas viendo unos funcionarios muy mal valorados por la gestión que están haciendo. Y señores, es que la gente le carga a los funcionarios la parte mala y lo bueno al presidente. Pero él es bueno. Bueno. Es un amiguito mío que decía, después que acababa con una gente, saludo para Rafa, y acababa con esa gente, al final decía, pero él es bueno, Polo. Vamos al conocimiento de los funcionarios. ¿A quién conoce más la gente y por qué esto impacta en los números de la carrera a la presidencia? En el número 1 de los funcionarios más conocidos está David Collado, ministro de Turismo, 86.7%. Pero yo no entiendo a veces la cosa de las encuestas, porque David Collado es más conocido que Robertico Salcedo, que es un actor de cine, presentador de televisión, figura de niño. Aquí se combinan varias cosas, es que la gente te conozca y que te valore bien. Si yo conozco a Colombia, es una desgraciadita. No, a mí no me ponga esos ejemplos, no. Un ejemplo. Ella es buena, seria y trabajadora. Bueno, eso hay que investigar. Vamos a dejarlo en trabajadora. Vamos a dejarlo en trabajadora. Pero fíjate cómo esos funcionarios no logran lograr un posicionamiento adecuado. Entonces,
tú vas a David Collado, lo conocen, pero también está haciendo una buena gestión, entonces la gente lo valora. Fíjate que ahí está Farideh Raful, que no tiene candidatura, que no tiene ministra de Interior y Policía, pero está en un 85%, que es un segundo lugar muy pegado de... Tú me vas a decir a mí que a Farideh la conocen más que a Robertico. Bueno, lo que pasa Que a Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, lo conocen más que a Paliza, por ejemplo, que es presidente del partido. Yo no entiendo. Es un asunto de cuánto hayan invertido en campañas de posicionamiento, porque por ejemplo, para ser senador del distrito, tú tienes que invertir un dineral y te das a conocer en una media nacional, pero tú ser embajador de Dajabón o de Montecristi no tiene la misma inversión, ni la misma difusión, ni la misma publicidad que se le hace a estos candidatos. Entonces tú me vas a decir a mí que Juan Manuel Méndez del COE, el hombre que usted lo ve y sabe que viene un ciclón, lo conocen más a Luis Miguel de Canca que a... El hombre que el general Méndez. Méndez tiene 20 años anunciándonos todas las desgracias de la República Dominicana. Él es el que las anuncia y las pone hasta creíbles, las amenazas. Entonces, Méndez es una figura muy conocida, para bien o para mal. Bueno, y después de Juan Manuel Méndez está Wellington Arnaud, director de INAPA, con un nivel de posicionamiento de 44.7. Después está Kelvin Cruz y Héctor Valdés Albizu. Wellington debe tener muy buen posicionamiento porque vive haciendo un trabajo en el interior del país muy intenso y tiene grandes apoyos en el interior del país. Bueno, vamos ahora a la valoración del gabinete. Ahí tú tienes razón que una cosa es ser conocido y otra cosa es ser valorado. ¿Quién está número 1 en la valoración? En una escala del 1 al 10 con 7.6, Juan Manuel Méndez, el del COE. El del COE. En segundo lugar en valoración está David Collado, con los numeritos de turismo. Ahorita quiere tirarse, Méndez quiere tirarse de candidato presidencial. Debería. Está compitiendo. Kelvin Cruz, ministro de Deportes, valorado, Héctor Valdés Albizu, Eduardo Estrella, Román Jaques de la Junta, Leonardo Aguilera, nuestro amigo Freddy, entre los mejores valorados. Siempre ha salido en todas estas encuestas que la hacen una empresa muy lejos que no tiene nada que ver con Aguilera, porque Aguilera, sus empresas han sido muy exitosas, muy brillantes con el tema de las encuestas. Y entonces, ¿qué pasa? Que donde él sale valorado, no es una encuesta de Aguilera, es una encuesta de una empresa ACD Media, es una empresa prestigiosa de los medios de comunicación de aquí del país, y entonces no tiene ninguna vinculación con Aguilera. Pero mira lo bien valorado, porque Aguilera, además de un hombre muy honesto, es un hombre eficiente, un cerebro, doctor en matemáticas. Bueno, finanzas. tenemos, aprovechando la sección de Freddy Aguasvivas, una primicia. ¿Y a quién tenemos aquí? Precisamente al presidente de ACD Media, que hoy estrena esta encuesta contra viento y marea, el licenciado Dani Alcántara. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, saludos para el equipo, mi aprecio para todos. Bueno, Amén. Aquí estoy con don Freddy Aguasvivas y la encuesta de ACD Media, que la estamos manejando calientica, viendo los números, y quisiéramos tener, Dani, la impresión, lo que ha sido un escándalo, y empecemos por ahí, cómo es que Alofoque en la encuesta ACD Media mide más que Carolina en ese escenario. Yo creo que ha sido sorpresa para todos. Solo ha bastado con que asocien a Alofoque con el Partido Reformista Social Cristiano, sí, para que el Partido Reformista, de no medir nada, pasó a medir 0.8% como partido. Sí. No hay duda de que Alofoque es un fenómeno. De verdad que estoy impresionado, sorprendido de este fenómeno. Es lo que puedo decir. Mira, en el clima político, en el slide donde habla cuál partido usted votaría para presidente, el PRCC aparece con un 3.2%. Ya. Antes de no votaría con un 11.9% y luego el PLD con un 15%, no respondió con un 18.9%, Fuerza del Pueblo con 20.9% y PRM con 29%. En ese escenario, el Partido Reformista aparece con un 3.2%. Es correcto. Producto de lo mismo que dice Dani, es exactamente ese escenario
que yo se miden. en esa parte, que la pregunta es ¿por cuál partido votaría para la presidencia? Sí. Es lo que tú dices, el Partido Reformista aparece con 3.2. En las últimas encuestas, el Partido Reformista venía midiendo en las últimas 1.2, después medía un 0.8 y después desapareció. Sí, sí, es correcto. Y no había aparecido jamás hasta que se asocia la figura de Santiago Matías, porque se ha comentado públicamente que Santiago Matías pudiera ser candidato por el Partido Reformista. Si lo va a hacer, yo no lo sé. No tengo esa certeza. Pues depende, bueno, lo que le convenga al Partido Reformista o lo que le convenga al dueño de ese partido, que es Quique Antún. Pero en realidad es un fenómeno. Cuando tú hablas de fenómeno, Dani, ¿cómo te cayó a ti cuando recibiste los levantamientos? Estos números, voy a citar, señores, el escenario electoral completo. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? La gente respondió o no respondió, no sabe, en un 25.3. Luego un David Collado con un 20.6, seguido de un Leonel Fernández 14.5, Omar Fernández 12.1, Gonzalo Castillo 6.5 y luego un Santiago Matías Alofoque en un gráfico rojo, dígase que se presume que por el PRCC con un 6.3, ninguno 5.8 y luego aparece Carolina con 3.5. Esos números de Carolina, te confieso que a mí me volaron la cabeza y jamás lo hubiera esperado en un escenario como ese. Bueno, yo te digo más, a mí no me gusta. Si tú me preguntas si estoy cómodo con eso, a mí no me gusta. Claro, la encuesta no es el resultado de lo que yo prefiero. Si el resultado de la encuesta fuera lo que Daniel Alcántara prefiere, los resultados fueran muy distintos a eso, ¿verdad? Pero el estudio se hizo entre el día jueves 2, viernes 3 y sábado 4 del presente mes de julio. Y en esas 72 horas de medición, ese es el resultado. Eso fue lo que la población manifestó. Debo decirle a ustedes que no se recogió en esa encuesta porque no era el tiempo, lo de los cacerolazos que iniciaron el lunes siguiente. Eso no se midió. Probablemente si medimos en medio de eso, la popularidad del gobierno estuviese mucho más baja. Si medimos, por ejemplo, los efectos de la muerte del joven de Herrera, que lo mataron en la noche del viernes, el sábado todavía cuando la encuesta estaba haciendo, no era tan de dominio público. Esos fenómenos ocurrieron prácticamente después de la encuesta y entonces si medimos esta semana, es probable que el resultado sea muy distinto para que la gente me entienda. Freddy, sí. Continúa. Las encuestas son eso que decimos, es una fotografía de un momento específico. El momento específico en el que se hizo esa medición fue en esos días que he citado, del 2, el 3 y el 4 de este mes de julio. Dani, quisiera lo de Carolina, perdón, lo de Carolina le confieso a ustedes, y tengo una relación he tenido una relación muy cercana con Hipólito, que está muy molesto desde hace varias encuestas, porque él entiende que Carolina no saque en esas encuestas lo que ella realmente tiene, pero eso es lo que dice esa medición en la que yo creo, en la que yo confío. Dani, además de una pregunta, quiero felicitarte porque esta encuesta se ha convertido como en el referente de los dominicanos relacionado con las mediciones. Antes uno confiaba en la Gallup, que la Pena en Show, que a CISA. Sin embargo, ahora la gente se sienta a esperar a CD Media con mucha credibilidad y como que tus números marcan el derrotero político. Y yo te quiero preguntar, la edición pasada nos quedamos esperando lo que eran las mediciones, haciendo escenario entre un candidato y otro para ver quién podría tener mayoría. Y no se publicó esa parte. ¿En este momento va a ser igual o podríamos contar con esas mediciones? No lo hicimos la vez pasada y tampoco lo hicimos en esta oportunidad. Yo contrato para un número de preguntas a veces cuando me voy a los escenarios, que es como le llamamos, los escenarios de comparación, sí, de uno frente a otro, que es un ejercicio interesante. Entendimos incluso cuando dejamos de hacerlo, digo, bueno, eso quizás es muy temprano para hacer ese tipo de medición. Fíjense ustedes que ahora cuando se sale a los foques con ese 6.3, la pregunta que se le hace al público es una pregunta abierta, es una pregunta general. Sí. ¿Por quién usted votaría para las elecciones del 28? Por eso tú no puedes obviar a los foques, porque es la gente que te lo dice. Sí, o sea, sí. no fue que yo andaba buscando a los foques para colocarlo en una encuesta y que la gente me opine de los foques, quizás sale con mejores números, no lo sé.
Es que la gente, cuando tú le preguntabas, te decía, ¿cuál es la persona por la que usted votaría para el 28? Sale el nombre de los Foques. Entonces, salió Carolina en el porcentaje que tiene, salió Gonzalo en el porcentaje que tiene. Es decir, no fueron preseleccionados los nombres, sino a la gente se le preguntó y ellos pusieron los nombres. Mira, y Francisco Javier no salió entre los nombres porque no está en ese listado. Ahí después de Carolina está Guido, Wellington, Raquel Peña y Ramfis, pero no está Francisco Javier. Porque no salió, porque la gente no dijo su nombre. No dieron su nombre. Wow. Dani, ¿cómo ha cambiado en esta encuesta de julio el posicionamiento de Omar Fernández, que creo que siempre salía por encima de todos? O recuérdame tú, porque ahora veo que después del que no respondió va David, después Leonel y después en cuarto lugar es que sale Omar. Mira, con el caso Omar, yo puedo interpretar, no sé la reacción de la gente, pero puedo interpretar que en la medida en que Leonel se ha ido estableciendo de manera más clara como el candidato a la presidencia, siento que Omar ha descendido, porque la Fuerza del Pueblo ha hecho saber por diferentes vías y de diferentes modos que el candidato que ellos van a presentar es a Leonel Fernández. Entonces, siento que eso ha calado, y fíjate tú cómo la brecha se pone más amplia cuando se mide al interior de Fuerza del Pueblo. ¿Quién usted cree que va a ser el candidato de Fuerza del Pueblo? Y cuando tú preguntas eso entre los militantes de Fuerza del Pueblo, es una franja mayor la que se ha distanciado Leonel Fernández. 67-33 en los miembros de la Fuerza del Pueblo prefieren a Leonel Fernández. Y afuera, 47-29 prefieren a Omar Fernández. Eso es porque al interior de la Fuerza del Pueblo se ha tratado de establecer, y hacia la opinión pública también, que el candidato indiscutible de Fuerza del Pueblo hasta el momento lo será el doctor Leonel Fernández. Es la lectura que le puedo dar. Dani, Gonzalo Castillo entierra de cabeza a los demás precandidatos del PLD con un 46.8. El más cercano es Francisco con un 26.4. Escenario que se mantiene así también en el PRM porque siempre David Collado le dobla o le triplica los números a Carolina. ¿Cómo viste en esta medición la irrupción de Gonzalo como candidato? Mira, debo decirle a ustedes que las encuestas miden intención. Y debo darle un ejemplo de algo que tiene ACD Media como experiencia. Cuando ACD Media medía las encuestas para los candidatos presidenciales o los posibles, las figuras presidenciables del PLD para las elecciones del año en el que Margarita corría, Margarita Cedeño con posibilidades, eso fue el proceso del 20. Del 20. En ese momento, Margarita Cedeño aparecía encabezando la preferencia. La intención de voto o la figura de doña Margarita generaba más simpatía que la del resto de los aspirantes del PLD. Eso era una realidad. Sin embargo, a Margarita le ganó Abel. Y Margarita quedó en un tercer lugar, porque en segundo lugar creo que quedó Francisco Domínguez Brito. Así es. Entonces, ¿por qué quiero recordar eso? Porque una cosa es la intención, y lo digo a propósito de Gonzalo y a propósito de Francisco Javier específicamente. Una cosa es ese nivel de popularidad que tú puedes medir en un momento, y otra cosa es que tú conviertas eso en voto, que esa maquinaria electoral que se moviliza para que la gente vote y participe del proceso, lo hagan. El PLD tiene ahora un proceso de señalamiento de una persona para que corra como candidato. Ese proceso va a ser el 18 de octubre. Las encuestas dicen, y yo conozco otras encuestas que no es la de ACD Media, donde Gonzalo ciertamente le lleva cuerpos de ventaja a Francisco Javier. Es cierto. Ahora, el resultado habría que verlo en el momento. Es decir, Francisco tiene una buena estructura a nivel de comité central, tiene una buena estructura a nivel de la membresía del comité político, es verdad. Al día de hoy, yo te digo, ¿eso va a terminar como dice la encuesta? Yo no lo puedo saber, porque tengo esa referencia con Margarita Cedeño en las elecciones del 20. Dani, cuando se mide a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, aparece David con un posicionamiento muy importante, de un 54%. ¿Piensas que es un posicionamiento ya definitivo para obtener la candidatura del partido? Ahí te hago la misma reflexión, porque a mí debo decir que me llama mucho la atención el hecho de que al interior del partido David aparezca tan alto frente a Carolina. Lo que yo esperaba, debo confesarle a ustedes, es que cuando tú mides hacia adentro del partido, la diferencia entre David Collado y Carolina Mejía no sea tan grande. Pero ¿qué pasa? Lo que se recoge en la medición es lo contrario. Entonces,
Ahí hay que ver una estructura que dice Hipólito que controla y una simpatía que muestra David Collado al interior del partido. El hecho de que los diputados una buena parte del PRM estén con David, el hecho de que una buena parte de los senadores estén con David, el hecho de que los regidores en una buena medida estén con David, yo me imagino que eso tendrá que reflejarse al interior de la realidad del partido y que la gente querrá que David sea el candidato a partir de ahí. Pero Dani, ¿cómo se explica que en la población general David tenga menos que en miembros del PRM cuando se supone que su gran plus es su posicionamiento a lo externo, pero las estructuras no solamente de Carolina, sino que dice Wellington que va a presidir un alcalde de él, Fedodín, ¿verdad? Y que en Fedomo quedaron casi cabeza con cabeza. Wellington se abroga mucho apoyo de alcaldes, pero también de diputados. De hecho, en esta plataforma hemos recibido un festival de gente que viene a decir que está con Wellington, pero en las encuestas, en la tuya, por ejemplo, dice que Wellington tiene un 3.5 dentro de los miembros del PRM. ¿Cómo se explica esto? Y David un 54.2. Sí. Mira, no solo en la mía, Wellington sale, que es una pena. Wellington es un excelente funcionario, es un excelente ciudadano, es un dirigente político de calidad. Yo conozco el trabajo de Wellington, sé lo que ha hecho, sobre todo en la zona norte, conozco de su liderazgo en la zona norte. Ese resultado de ACD Media lo comparten otras firmas encuestadoras, que muchas de ellas no se publican, pero lamentablemente esa es la realidad que él tiene y no debería ser así por la calidad de dirigente que es, por lo cálido, bueno, David es una gente que tú puedes decir, David no saluda a nadie, David está por ahí arriba, y es una realidad que la gente lo asume como tal. Ahora bien, su fortaleza al interior del PRM puede obedecer al hecho de que la gente entiende que es el que le puede garantizar retener el poder al Partido Revolucionario Moderno. Eso pesa mucho. La gente vota por el que va a ganar o al que le ve el perfil de que va a ganar. Estoy diciendo yo. No quiero desconocer ni puedo desconocer la fortaleza que se le atribuye a Hipólito Mejía al interior del PRM. No puedo desconocer que Carolina Mejía es todavía la secretaria nacional del Partido Revolucionario Moderno. Esas son realidades. Pero igual no desconozco que la estructura de David Collado con Kelvin Cruz, que tiene unas magníficas relaciones, que fue presidente de Fedomo, con Víctor de Asa, que maneja la Liga Municipal Dominicana, con Leoncito, que no es de Wellington, sino de David, que maneja la Federación Dominicana de Municipios, manejando temas, eso de alguna manera se tiene que traducir en voto al interior del PRM. Entonces David tiene a los alcaldes agarrados por el pichirri. Finalmente, Dani, el último escenario, ¿cómo tú explicas que otro partido esté en segundo lugar? Porque después del PRM con un 31, otro partido tiene casi un 22, luego la Fuerza del Pueblo un 21 y el PLD un 16.8, que debe estar Danilo Medina haciendo bembita, porque ellos dicen que el PLD es el primer partido de la oposición. Mira, yo pienso que eso quizás no es lo más grave. Lo más grave para mí es que el 55% de la población diga que no tiene simpatía por ningún partido político. Así es. Eso es una cosa grave que conforme se vaya acercando el proceso, yo pienso que eso se va a ir redefiniendo y la gente va a mostrar simpatía por algún partido, o se puede inclinar de una manera o de otra a las organizaciones políticas. Entonces, en ese escenario en el que tú estás viendo, ciertamente hay una cantidad importante de ciudadanos que no tienen preferencia por ningún partido. Mira, la pregunta, ¿simpatiza por algún partido político? Y eso se segrega por partido. El 55.6 dice que no tiene simpatía por ningún partido político. El 25.8 dice que tiene simpatía por el PRM. Estoy hablando del 40 y tanto por ciento que sí tiene simpatía. Esos votos se segregan, o esa opinión, y el 25.8 de lo del P dice que votarían por el PRM, el 7.8 dice que lo haría por Fuerza del Pueblo y el 7.4 dice que lo haría por el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí habría prácticamente un empate entre PLD y Partido Fuerza del Pueblo, pero eso es en el escenario de los que manifestaron simpatía por un partido político. Y repito, los que dijeron que no es 55.6 y esa es una suma demasiado alta. Esa cifra se repite, Dani, porque en la encuesta ACD Media anterior salió 54.5.
Efectivamente. Así. Bueno, muchas gracias. Yo tengo. Colombia, en lo que Colombia refería es a la lámina donde el 18.9 figura como el tercer partido por delante del PLD. Sí. O sea, dice no sabe o no responde es 18.9 y no votaría es 11.9. Si tú sumas no sabe, no responde por no votaría, estamos hablando de un 30%. Wow. De gente que no tiene empatía. Dani, tenemos que sentarnos a hablar porque si tú tomas en cuenta la cantidad de gente que no tiene partido y si tomas en cuenta que los buenos somos más, ¿qué tal si cotizamos una encuesta para que Colombia esté integrando medida por la población? Oye, a los foques ya está ahí. ¿Por qué no Colombia? Oye, tú te vas a poner de acuerdo con Freddy en esa vagabundería. Vamos a Él quiere tirarnos porque lo de él le cae de atrás a los foques. A los foques tiene una casa, vamos a hacer un castillo con Colombia. Ahora dice que me va a tirar a la presidencia. A la presidencia. Muchas gracias, Dani. A lo mejor si llegamos. Me rebaja algo para la encuesta. Muy bien. Gracias. Bueno, señores, con el estilo que nos caracteriza, don Freddy Aguaviva metió este chiste. Hemos conversado con el presidente de ACD Media, con su encuesta de julio, que es la que estamos analizando, Freddy. Calientita. Y me gustaría conversar contigo con respecto a lo de Omar y lo de Leonel. Tú que has sido uno de los grandes impulsadores de la idea de Omar Fernández. Cuando en la población general Omar tiene un 47% y un Leonel Fernández un 29%, versus la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, que dígase que es un partido hecho a la imagen y semejanza de Leonel Fernández. Leonel tiene un 67% y Omar un 33%. Tú que sabes de mondongo, desenrídame esa tripa. El 67% de Leonel Fernández es menos, pero mucho menos que el 43%. 47% hacia afuera que tiene Omar, porque representan unos blancos de público diferentes, pero también que tienen la posibilidad. Por ejemplo, Leonel es seguido y admirado y obedecido por un nicho de público muy anquilosado, ya muy personas mayores. Esa tradición de ese equipo que apoya a Leonel Fernández es un voto durísimo que tiene desde hace mucho tiempo, pero cuando tú lo cuantificas y te vas al todo, y lo divide por partes, te das cuenta que la parte que tiene Omar es mayor en términos cuantitativos que la parte que mantiene Leonel, aunque aparezcan los números distorsionados. Se confirma en esta encuesta que la dirigencia de la Fuerza del Pueblo no quiere a Omar. No quiere a Omar, definitivamente. Es más, ellos son los que impulsan las campañas para que Omar no vaya. Y ellos dicen, no, ya Leonel es el candidato, ya no vale la pena. Y entonces te colocan entre la espada y la pared porque sencillamente ellos, lo decía Dani, ahí son tantas las campañas que ha hecho la Fuerza del Pueblo de que es Leonel y es Leonel y es Leonel, que la gente se llegó a creer que es Leonel y hasta el mismo Omar ha bajado mucho la guardia con relación a que él está de una manera... Pero está recorriendo el país, está en La Vega hoy. Sí, lo está recorriendo después de muchos puyones. Freddy, ¿qué es lo peligroso de desinflar el fenómeno de Omar que tenemos meses tú y yo ponderando en esta plataforma? ¿Y si lo de Leonel no funciona y ya entonces queda la Fuerza del Pueblo con un Omar muy debilitado? ¿Qué riesgo corre? Tú lo has dicho altísimo, hay un alto riesgo, muy peligroso, pues sencillamente hay una fuerza que tú debes tener ahí, pero debes tenerla como en reserva, no deteriorarla, no disminuirla. Y lo que se está haciendo con el proyecto Omar es que cada vez que tú le hablas a una gente de los viejos de la Fuerza del Pueblo, no, eso es el gobierno que está tirando para dividirnos, no, ese es el gobierno, entonces le tiran toda la estrategia al gobierno y digo, sean capaces de diseñar una estrategia propia que les permita tener un posicionamiento adecuado de Omar por si las moscas, o en última instancia, lo que hemos traído por los cabellos en los últimos tiempos, vayan los dos. No, esos son de las ideas locas de Freddy. De que Leonel presidente y Omar vice. Y Omar vicepresidente. Mira, Freddy. Es la única forma que tienen de ganar. Aquí entre nosotros, que ya Dani no está en la llamada. Tú sabes que Francisco Javier y Dani son muy amigos. Muy amigos, muy. Yo no sé con qué cara él lo va a saludar, porque no salió. Pero oye, como dijo, bueno, que la gente no lo dijo. Pero oye, ¿qué pasa? Lo va a picar, Francisco. Lo va a picar. Yo no me había dado cuenta de un hecho tan trascendente. Dani es un hermano de Francisco Javier, tiene una relación muy,
de muchos años, muy seria, muy bonita. Y resulta que ahora cuando Francisco Javier vea que le están publicando esa encuesta y que él no aparece. No aparece. La situación se va. Hoy tú sabes lo que es que aparece Raquel Peña, que ni proyecto tiene, porque ella nunca ha dicho que, ella dijo que sueña. Que sueña. Aparece Ramfi con un 5, Guido, Wellington, y Francisco Javier no aparece. No aparece. Ay, mi madre. Y él dijo, claro, no se le decía a nadie de candidato. ¿A quién usted quiere que sea presidente de la República? Ah, bueno, yo quiero que sea Colombia Alcántara. Entonces, no me haga daño. No me haga daño. No. Ahora que estamos en este live, Freddy, ¿qué significa para ti que tú eres uno de los locos que hace tiempo tiene a los focos en la boca? Porque para mucha gente eso era una locura. Dijo aquí Lendenborg que si a los focos sacaba un 1 se retiraba. Se retiraba. Tiene un 6 en esta encuesta. Sí. No, y acaba de escribir un artículo diciendo que no sacaba más de un 3% en ningún escenario. Tiene un 6.3. ¿Cuál es tu reflexión de ver? Y Carolina, yo no sé, Hipólito no le va a hablar a Dani después de esta encuesta. No, Hipólito tampoco, pero mira qué pasa. Es un asunto numérico. Las encuestas son un procedimiento científico, estadígrafo, que permite tú medir la situación de un electorado. Es un nicho de público, puede ser para cualquier cosa, no solo para elecciones. Pero ¿qué pasa cuando ese electorado tiene una masa desencantada de los partidos políticos? El 55% de los dominicanos no quiere a ningún partido político. Pero aparte de eso, si tú le das que el deterioro de esos partidos está llevando a la sociedad a un desencanto entonces empiezan a nacer las condiciones mediante las cuales se puede crear un outsider. Y un outsider tiene características específicas. Tú te ves loco de Colombia. El tigre. El tigre, el primer día, de tigre a tigre, ¿verdad? El primer día voy a mandar a bombardear todas las cocaínas y voy a meter preso y voy a hacer 10 cárceles una locura, no hay forma de que eso pueda ser. Milei, otro loco. Milei, otro. Donald Trump, no se le puede decir cuando loco. Cuando tú dices que hay las condiciones para que un ciudadano outsider pueda aspirar, no digamos que ganar, aspirar a la presidencia, tú te das cuenta que en Dominicana se están creando todas las condiciones para que un loco se gabe en una... Bueno, ya no era que se estaban creando, ya hay un loco gabeado en una tarima, voceando vaina, y eso a la gente hasta le puede gustar. Todas esas malas palabras y todos esos insultos, la gente le puede coger cariño a eso. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y entonces... Tú sabes que él andaba de chupité con Carolina, rompió con Carolina, le dijo que le retiraba su apoyo y ahora sale arriba de ella en una encuesta. Y yo dije que... ¿Eso es traición? En uno de tus programas te dije, a los Fokker tiene posibilidades de lanzar un proyecto. No va a ser exitoso porque el pueblo dominicano no está tan loco así, pero tiene las condiciones para lanzar un proyecto. Mira, él subió en su cuenta de Prince Matías este slide que la gente está viendo en pantalla. Gracias al pueblo por valorar una voz independiente. Lo que viene no lo decide el ruido, lo decide la gente. Y recuerden que aún no hemos salido para la calle. 2028 no lo decide ni el picapollo ni los 500 pesos. Ahí está. Él no ha salido a la calle. No ha salido y marca un 7%. Y entonces... 1856 me gusta, 144 y entonces, Freddy, sí. Vamos a explicar esto con miras al tiempo en el que estamos. Hablamos de un Milei, de un tigre en Colombia, de un Bukele, de un Donald Trump. En otras latitudes pasan otras Boric cosas. En Chile. Boric, que ya vimos, ¿verdad? Su presidencia en Chile, una persona creo que tenía un diagnóstico de TEA o algo similar. Lo tenía. O sea que está confirmado que cualquier persona, hasta con una condición de salud mental, puede gobernar un país en Latinoamérica. En Latinoamérica. ¿Qué proyección le das? Hasta en Estados Unidos. Exacto. ¿Qué proyección tú... Mira, la embajadora de este programa. Eso fue Freddy que lo dijo. Yo no como cuento con mi visa para que lo sepa. Estoy esperando la invitación. Bueno, nosotros tenemos que invitarla a que venga aquí. Freddy, ya que hemos visto a la embajadora de Chupité con Santiago Matías Alofoque, vimos la reunión de ella con Gonzalo y la invitación de David Collado al portaaviones.
Son estos los 3 precandidatos. Ella también estuvo con Omar, muerte la risa, en su oficina del Senado. Sí. ¿Será que la embajadora se está barajando entre esta nueva juventud? Sí, para ver. Notablemente ella anda en búsqueda de un perfil para apoyar a un presidente. ¿Quién sería el, vamos, juégatela, el favorito de Lía Campos como embajadora de los Estados Unidos, que está metiendo la cuchara en la vida pública nacional a lo claro? ¿Quién sería? Gonzalo Castillo. ¿Por qué Gonzalo sería su favorito? Bueno, hay algunas características. Primero, te voy por un desmache. Tú sabes lo que es desmache, cuando tú has pilado arroz, ¿verdad? Que tú vas desmachando. Leonel Fernández, en su posicionamiento ideológico, tiene mucha simpatía con los gobiernos progresistas y los gobiernos... A ellos no les ha gustado para nada, a los Estados Unidos me refiero, la relación y la vinculación que tiene Leonel con varios gobiernos progresistas de América. Y son posicionamientos que es algo inherente a él, que no debería ser. Hay una libertad de expresión y difusión del pensamiento que hay que respetar. Pero yo pienso que ellos tienen a la fuerza del pueblo un poco vetada. De hecho, hay una primicia que yo di aquí que no la quiero repetir porque es muy larga. Cuando se hablaba de pedirle cita a Marco Rubio. El hecho de que la fuerza del pueblo tenga esa situación. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno salió muy quemado con el problema de las extradiciones, los diputados y los narcotraficantes. Se le fue la mano al Partido Revolucionario Moderno en un momento determinado, en las elecciones pasadas, y empezaron a vender candidaturas al diestra y siniestra. Y lo que ¿cómo estaban? Lo que tenía al valor de una campaña electoral en la provincia en que tú la compraras. Si tú quieres ser diputado de San Francisco, gáname San Francisco de Macorís. No me importa cómo, ni cuándo, ni dónde, pero gáname San Francisco. Entonces tú te comprometías a ganar una provincia y ya tú tenías esa candidatura en tus manos. Entonces, los Estados Unidos vienen con una política moralizante en torno a la droga y en torno a estos temas de acabar con los gobiernos progresistas. ¿Qué es lo que pasa? Que solo te va quedando el PLD, que se cuidó del narcotráfico y se cuidó de algunas cosas. Entonces, puede ser que haya esa simpatía, pero hay que validarla en la práctica, como tú tienes que demostrar que tiene condiciones, que tiene cómo ganar unas elecciones. No puede ser para que Estados Unidos les regale unas elecciones, sino que tiene que ser gente que tenga condiciones para ganar esas elecciones. Y ahí entonces entra el porqué. Entonces Gonzalo se parece a eso, a Donald Trump, a una persona que fue perseguida por el... ¿Cómo que ustedes le dicen? El lawfare. Entonces, ese lawfare es la prédica con la que andan la embajadora y los Estados Unidos combatiendo en el mundo. Entonces ellos sienten que Gonzalo es la misma víctima que fue Donald Trump, que lo procesaron, lo juzgaron, lo condenaron. No está preso porque el tipo es un caballo, bajó la cabeza y echó para adelante y no hubo forma de que lo detuvieran. Pero el PLD en esta encuesta está en un 4º lugar. Después del PRM, de la Fuerza del Pueblo, de ninguno, después que esté el PLD. En ese instrumento Gonzalo tiene chance, por más que lo quiera la embajadora. Te digo algo. Todos los candidatos, después de Gonzalo para abajo, después que tú sacas a Omar, Leonel, Gonzalo y David, todos los candidatos, ninguno pasa de un 3 o un 4%. A los foques para abajo tú lo buscas. Entonces hay un empate técnico entre los chiquitos, los alitas cortas. Entonces tiene en este momento que darse un fenómeno porque ahí nadie marca. Yo quiero llevarte ahora a este escándalo. De los siguientes líderes del PRM, ¿a quién prefiere como candidato dentro de los miembros del PRM? ¿Y cómo es que David sale con un 54.2? Por encima de Carolina con un 17.4 y la estructura de papá. Oye, Dani, quiero oírte a ti. Con Raquel Peña, que no ha dicho que va, que sale con 4.8, Guido 4.5, ninguno 4.2, Yayo, que está más o menos arrimado de David, sale con un 3.9 y después que va Wellington con un 3.5 y Tony Peñaguaba sigue apareciendo con 1.3. Explícame eso. No es que di que afuera que David es fuerte. Bueno, David es fuerte afuera y adentro. Mira ese 54%. Ahora, cuando tú te vas de no sabe, no responde hacia abajo,
te das cuenta que ya viene 4, 4, 4, 4, 4, porque 3.9 sigue siendo 4 y 3.5 sigue siendo 4 de Wellington. Entonces, con excepción de Tony, todos tienen un... Fíjate, ¿cuál es el común denominador de esos 5 o 6 candidatos? Que no son conocidos en el interior del país. No son conocidos. Tú tienes el caso de Carolina, pero esa es la hija de Hipólito. Hipólito es exageradamente conocido en el país. No, pero ella también es ella y tiene impronta propia. No, ella es la hija de Hipólito. La primera alcaldesa de la Primada de América. La hija de Hipólito. Entonces, por eso ha tenido esa posición. Pero si tú te Pero fijas, la teoría de que David no tiene estructura adentro, ¿cómo se explica ahí? eso es inexplicable, porque bueno, también por el conocimiento del candidato como personalmente, tú ves, porque las estructuras más duras que hay está la de Wellington Ascani, al no. Wellington tiene un posicionamiento estructural, el equipo de... Pero no se manifiesta en las encuestas. En las encuestas. Bueno, entonces ya para cerrar, aunque David tenga ese 54.2, si el PRM está apareciendo, y voy aquí al slide de los partidos, ¿qué partido prefiere a partir del 28 para gobernar? Un 31.5 en el mejor de los escenarios. Pero al inicio, en la primera pregunta que era de... Aquí voy. En la primera pregunta, donde aparece que ninguno, se me pasó el slide, aquí está. Cuando dice, simpatiza por algún partido político segregado por partido, el PRM tiene un 25.8, que está en las preferencias electorales. ¿Cómo podría, míralo ahí, cómo podría David Collado, con todo y sus 54, estar cerca de terciarse la ñoña en el 28? Bueno, el PRM tiene serias dificultades. Ellos tienen la obligación de diseñar algunas estrategias de crecimiento porque viene bajando en forma constante y sostenida, y esa caída tiene ya un tiempo. Fíjate que el PRM ganó en primera vuelta con 63% de los votos, y tú sabes en cuánto está, en 31 puntos. Cuando tú mides 25 puntos, cuando tú mides eso te das cuenta que ha habido una caída estrepitosa de la simpatía. El PLD gobernó 8 años con Leonel, que salió con un 60 y pico % de aprobación. Sí. Y luego Danilo tuvo 8 años más. ¿Qué necesita el PRM para pasar de Luis, que rompió el maleficio de los PRDistas que no pasaban de un primer periodo, Sí, para que otro de sus discípulos o delfines o hijos de ese partido puedan hacer este circuito que hizo el PLD 2004-2020? Bueno, es lo que te digo, en el PRM el principal problema es que están en el gobierno. Es una cosa muy buena en algunos escenarios, pero es muy mala en otros escenarios. Porque tú estar en el gobierno, tú no tienes que prometer y que sencillamente tú tienes que resolver. Pero la votación, todos los FAO que se le meten al país, hasta por problemas internacionales, se le pegan en la costilla al partido de gobierno. Todos los FAO. Mira, encontré una publicación que dice, David Collado lidera la encuesta, pero con Santiago Matías Alofoque hay que hablar para el 2028. ¿Qué va a hacer Alofoque con ese 6%? Él dijo que ese deo va a seleccionar al presidente. Con este deo, yo te lo estoy diciendo. ¿Ustedes creen que estoy relajando? Una cosa. En unas elecciones tan cerradas como se van dando, tú ves que tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD como el PRM tienen un posicionamiento, pero es muy parecido. Eso te va presagiando un triple empate para ir a una segunda vuelta. En un momento en el que hay una estrechez tan precaria de diferencia, un 1% va a ser trascendente, el 1%. Pues verdad que con ese Pero si tiene el 3%, que puede ser muy factible, y más, como dicen las encuestas, si lograra el 6%, no solo va a imponer el presidente de la República, que va a escoger entre los dos principales, sino que también va a haber que darle medio gobierno y mucho, pero mucho cuarto. Pero a Miguel Vargas, ¿cuánto le dieron? ¿Cuánto él sacó cuando le dieron la Cancillería?
¿Un 5? Bueno, sí, un 5% exacto, que se le estaba peleando y que no alcanzó el 5%. O sea, ya sabemos lo que... Es más, se le dio una migaja ahí para que completara el 5%. Y se le dio portuaria con Víctor Gómez Casanova. Se le dio y otras cosas. Y la Junta de Aviación Civil. Y un bojote. Entonces ya sabemos cuánto vale un 5%. Si a los foques tiene un 6 hay que darle, aunque sea el Ministerio de Educación. Pero tú estás loco, muchacho. Tú estás loco. La gente que sintonice a Una Nueva Mañana para que vean Andújar diciendo, pero tú estás loco, muchacho. Mira, Freddy, ya te dejo con esto. Aparte de lo que Alofoque significa en el contexto actual, ¿qué tanto tú crees que poner las siglas, señores, todo esto es un coqueteo? Porque dijo en primicia hoy Humberto Salazar que ya se rompieron las conversaciones con Quique Antún y Alofoque. Sí. Sin embargo, asociar las emblemáticas letras del PRCC y el color rojo del gallo colorado a Alofoque, ¿qué tanto tú crees que surtió efecto para esta medición? Eso es una foto del momento, quizá esto cambia después de... Va a cambiar, si no llegan a acuerdo la cosa da reversa de nuevo, pero fíjate que es un posicionamiento que se produjo automático porque hay una fuerza real. Alofoque tiene una masa de votantes que no son votantes reales, pero son gente facultada para votar. Y esa masa es importante. Alofoque, ¿cuántos millones de seguidores tiene en las redes sociales? En sus cuentas y sus programas, ciertamente en la casa de Alofoque, que se mantuvo 1 millón, 2 millones de gente en ascuas, manejando la estrategia diseñada por ellos, pero sencillamente una figura como Alofoque está en capacidad de sacar una tajada importante de votos, no para ganar unas elecciones, pero sí para sacar una tajada muy importante. Bueno, muchas gracias, don Freddy Aguas Vivas. Lo impensable. Estamos hablando de lo impensable. Estos son solamente retratos del momento. Está en usted, en su conciencia, en levantarse temprano, en su dedo. No es con el dedo de Alofoque, es con el dedo de cada uno de nosotros que se define el destino del país. Si el día de las elecciones usted se queda con la inercia de no hacer nada, podríamos ver escenarios como este o peores. Así es. O sea que está en la gente decidir el cambio que quiere ver. Muchas gracias a todos por su audiencia. Freddy me quiere meter en problemas. No. Yo no. Déjame de este lado. Ya yo tengo los comités de base, están todos organizados. Ya. Déjame de este lado. Señores, los buenos somos más, somos muchos más. Oye, el eslogan lo tiene. ¿Está usted de acuerdo con que Colombia encabece un proyecto en el cual los buenos seamos más? Ya ustedes saben, me quiere tirar cabeza con cabeza. Alofoque por un lado y que de la cuadra ruda y a mí de la cuadra técnica. Gracias, señores. Esto puede ser un chiste, puede ser verdad o mentira, pero depende de usted hacerlo realidad.